buenas tardes con todas las personas que nos acompañan cada viernes en este ciclo de conferencias denominadas Aulas Abiertas rumbo al Bicentenario. Este espacio, promovido por la Municipalidad Provincial de Cajamarca, a través de la Escuela Taller San Antonio de Cajamarca y la Gerencia de Turismo, Cultura y Centro Histórico, acerca cada viernes diferentes conferencias y charlas orientadas a conocer un poco más de la vida de Cajamarca en el tema cultural, en el tema histórico, en el tema social, antropológico y demás investigaciones de diferentes ponentes que nos acompañan cada viernes, que nos acercan esta información a través de este programa de Aulas Abiertas. La Escuela Taller San Antonio de Cajamarca es un centro de formación técnica de carácter público creado desde el año 2017 bajo la alianza interinstitucional de la Municipalidad Provincial de Cajamarca y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. Es así que en el marco de pandemia que ahora nos encontramos, se empezó a desarrollar este ciclo de conferencias denominadas Aulas Abiertas. Este programa tiene una duración de 1 año en el marco del Bicentenario y aterrizará también en un libro que resumirá todas las ponencias de todos los expositores que nos van acompañando cada viernes y que se constituye en un aporte para la colectividad cajamarquina, un libro de consulta que tanto jóvenes como adultos van a tenerlo para poder acceder a todas estas investigaciones que de una manera tan abierta y con tanto entusiasmo comparten con todos nosotros los ponentes. Tenemos al padre Efraín Castillo Herbias. Él nos va a presentar un tema muy interesante para Cajamarca, el barroco andino. Este estilo arquitectónico que se ha visto tan fuerte desarrollado en Cajamarca, generando un estilo propio, un estilo muy representativo con un sello personal en nuestra ciudad. Yo creo que Cajamarca, si tiene algo muy fuerte que mostrar, es este estilo, el barroco andino, que lo podemos ver en edificios eclesiásticos como iglesias, pero también en alguna arquitectura doméstica de nuestras maravillosas portadas y diferentes otros elementos arquitectónicos que ya el padre nos detallará. Dejo con ustedes al ingeniero Jaime Rodrigo, gerente de Turismo, Cultura y Centro Histórico, quien hará llegar un saludo y presentará a nuestro ponente del día de hoy. Muy buenas tardes. Un saludo cordial a todos ustedes y nuevamente estamos aquí en este ciclo de conferencias, Aulas Abiertas rumbo al Bicentenario. En primer lugar, yo debo traerles a ustedes el saludo siempre cordial de nuestro alcalde, el doctor Víctor Andrés Villarnarro, quien, como ya les digo en forma reiterada, nos felicita y se encuentra muy contento de haber establecido este espacio de diálogo, de reflexión y de propuestas. El día de hoy tenemos la suerte de contar con la presencia del padre Efraín Castillo Herbias, un sacerdote realmente de vocación. Él estudió en la Universidad La Católica, primero estudió teología, estudió arte, historia, estuvo en Europa tratando de hacer algunos posgrados en arte, en arquitectura. Muy bien, pues la verdad que estamos muy contentos y el tema que él nos va a abordar el día de hoy, como ya lo mencionó Sandra, es el barroco andino. En realidad, pues el barroco mestizo, ¿no? Como le llaman, porque justamente a raíz de estos conversatorios que estamos hablando del mestizaje, vamos a ver seguramente el día de hoy cómo los mestizos influyen, ¿no?, en la arquitectura. Quiero solamente aclarar que el barroco no solamente es arquitectura, el barroco es pintura, es música y literatura, solamente que en este caso nosotros vamos a tocar con mayor amplitud el tema de la arquitectura barroca, arquitectura andina, mestiza en Cajamarca. Muchas gracias, Sandra, muchas gracias, Jaime, y a través de ustedes mis saludos a la Municipalidad de Cajamarca, al señor alcalde y a todos ustedes. El tema de la arquitectura
barroca en general en la historia del arte y en especial en América y en el mundo andino es muy significativa. Podríamos decir de que nuestra mejor expresión artística a través del tiempo, ¿no? Eh, a partir de la presencia española y hasta el presente, ha sido lo que llamamos el arte barroco. El arte barroco es una expresión que, si bien nace en Europa, pasado el Renacimiento y encuadrada en el otro tiempo por el neoclasicismo, es el arte que más ha calado, la expresión artística que más ha calado en este continente y en especial en el Perú. Si algo nosotros tenemos que presentar en el mundo, al lado de lo precolombino, ¿no? Lo cual en la modernidad se presenta con mucho cartel, con muchas ventanas, tendría que ser al lado de eso, en sus diferentes manifestaciones, no solamente arquitectónicas, sino también tanto materiales como inmateriales, el arte barroco. Y en este sentido, el libro del padre Antonio San Cristóbal, que aquí tuvimos la dicha de presentarlo aquí en esta municipalidad de Cajamarca, es una obra fundamental, porque nos pone a nivel de otras regiones del país, ¿no? A nivel nacional y también internacional, nos pone un lugar. ¿Cómo nosotros podemos leer al barroco? Un primer nivel les decía que tendríamos que verlo en el tiempo de las artes, en el tiempo de la cultura, entre lo que es el Renacimiento, el manierismo, y lo que posteriormente va a ser la cultura neoclásica. En ese ámbito se ubica un periplo que va entre los siglos, los más tempranos, el siglo XVI, XVII, al siglo XVIII, ¿no? Y Cajamarca se va a ubicar, el arte barroco en Cajamarca se va a ubicar en ese tiempo, entre las proximerías del XVII y el XVIII, que van a coincidir con cierto apogeo económico de Cajamarca, se van a edificar las grandes iglesias de Cajamarca, que son el paradigma del barroco cajamarquino. Pero no se queda ahí, como bien dijo Sandra en la presentación. También se manifiesta en las portadas, las casas, las capillas del campo, las pinturas. A nivel de la pintura, por ejemplo, si no tenemos todavía la claridad suficiente de decir que hay una escuela cajamarquina, así como hay una escuela quiteña, una escuela limeña, una escuela sobre todo cusqueña, pero sí hay manifestaciones propias, devocionales, que marcan la presencia del barroco pictórico. Yo creo que este nivel falta profundizar. Donde las cosas ya están definidas, podríamos decir, en lo que se refiere a Cajamarca y al barroco, es en la arquitectura. La originalidad, la autenticidad del barroco cajamarquino, que si bien no es una creación adánica, sí toma elementos generales del barroco europeo y algunas cosas propias. El padre San Cristóbal señala el tema de los tres cuerpos, ¿no? En las fachadas retablos cajamarquinas, que no se da en los otros barrocos regionales en el Perú. También en el tipo de ornamentación muy peculiar que tiene el barroco cajamarquino. De estos temas nosotros podríamos destacar lo que él también llama, y otros antes han llamado, las portadas retablos, ¿no? Esos retablos que nosotros todavía vislumbramos, por ejemplo, a nivel de la artesanía, en el buen sentido del término, la artesanía, lo vemos reflejado, hechos en piedra. Aquí nos están mostrando, por ejemplo, encuadrado entre dos torres inconclusas, la portada retablo de Belén, que tiene tres cuerpos y también tres calles. Eso es un elemento muy original de las arquitecturas cajamarquinas, donde toma algunos elementos de otros ya hechos anteriormente, como las columnas salomónicas,
pero las columnas salomónicas aquí van a servir sobre todo de encuadre, ¿no? De encuadre de estos tres cuerpos. Ya que por aquí aparecen también, la vista no me ayuda, pero la memoria sí, los ángeles, algo que destacaba también el padre San Cristóbal y que destacan otros eruditos en torno al arte cajamarquino, es el nivel de los ángeles, ¿no? Las iglesias cajamarquinas son las que atesoran más ángeles, ¿no? En el barroco peruano y en el barroco en general. La referencia inmediata que nos salta a la cabeza, desde luego, es el puente de los ángeles antes de entrar al Vaticano, ¿no? La referencia que se nos trae aquí es de que esta ciudad, si no le podemos cantar el himno pontificio como Gloria Inmortal, ¿no? También hay referencias de esa Roma celestial. Roma de los santos, Roma de los mártires, ¿no? Y desde luego Roma de los ángeles. En este sentido, Cajamarca, y creo que no exagero, en este cajamarquinismo de un foráneo es la Roma nuestra, ¿no? Es la Roma que nosotros celebramos entre esas otras manifestaciones que van más allá de lo arquitectónico, de lo pictórico, que es ese bien inmaterial de nuestra alma, de nuestro espíritu, ¿no? En el Corpus Christi, ¿no? El Corpus Christi es para nosotros la gran insignia frente a la Reforma, ¿no? Frente a la Reforma hay la insignia en lo político de lo real y a nivel emblemático del catolicismo de el Corpus Christi, el cuerpo de Cristo. Y en ese sentido también tener presente de que no es arte por el arte, sino que detrás de esto hay una visión política, hay una visión teológica, ¿no? Que va a la par de esto. Y junto con esto tenemos nosotros que ver los estilos misionales, ¿no? Detrás de cada estilo misional hay una concepción teológica. Y si me permiten trasladarme un segundo nomás a la ciudad de Lima, vemos la gran portada, el gran preámbulo, ¿no? Que significa la fachada de San Agustín en Lima, ¿no? A esa iglesia que desafortunadamente en uno de los terremotos cayó, pero quedó la portada. En verlo cajamarquino, e inmediatamente me ponen la cúpula de Belén, y junto con la cúpula de Belén, pues, esas imágenes de los titanes, ¿no? De los titanes en los cuales se trabajó mucho en su restauración. Es una cúpula única, y es una cúpula única, y haciendo alusión a lo que Jaime señalaba de ese barroco mestizo, ¿no? Ese barroco mestizo que sabe combinar pechinas con esos evangelistas recios, ¿no? Que parecen tomados de nuestras comunidades, ¿no? Y a la par de ello, en el círculo siguiente, ver los grandes emblemas marianos, ¿no? Y en el siguiente renglón, en el siguiente círculo, ¿no? En la siguiente curvatura de este círculo, mirar a estos titanes. Los titanes son tradición griega que pasa al mundo latino, ¿no? Y esto pues nos señala la simbiosis de esas culturas, ¿no? Recios evangelistas, letanías de la Virgen, titanes paganos y floresta
cajamarquina, ¿no? Que es lo que corona, pues, el nivel que va a dar ya en el camino hacia la linterna. Es la visión del tiempo, la visión de la historia, la teología de la historia. Y en este nivel hablar del tiempo en sus edades. Desde antiguo se ha hablado, por ejemplo, del tiempo circular. Nosotros con Hegel para adelante hablamos del tiempo lineal. Y también pues entre nosotros, junto con el arte, ver eso que los alemanes llaman el Geist, ¿no? El Sissingleben, ¿no? A través del cual llega la evangelización a estos mundos y junto con la evangelización llegan todo este hálito de manifestaciones artísticas. Manifestaciones artísticas, y aquí Sandra nuevamente y muy oportunamente me muestra una imagen de Belén que no prescinde, no prescinde de lo propio, de lo andino, de lo auténtico. Y son esos rombos en profusión que nos muestra Belén y otras iglesias nuestras en Cajamarca. Ese símbolo, ¿qué símbolo es? El símbolo del agua. ¿Dónde encontramos ese símbolo del agua? Lo encontramos en la cerámica precolombina y también en la cerámica cajamarquina. Y me muestra otra imagen más, ese arco toral tan bello, ¿no? Que sintetiza, pues, esas búsquedas amplias, generosas, ¿no? Entre lo colombino, lo virreinal, entre lo que nosotros somos o queremos ser. Al fondo parece el neoclásico, ¿no? Es en el retablo de Belén. Desafortunadamente, Cajamarca arrasó con los retablos, los retablos al interior de la iglesia barrocos. Nos quedan pocas manifestaciones. Quizás la más espléndida sea la de la iglesia de Santa Catalina, la de nuestra iglesia catedral, que se salvó. Y se salvó seguramente porque los curas tenían poca plata, porque cuando hay plata, muchas cosas arrasamos, pues, ¿no? Y se han salvado junto con ellas algunos otros retablos, pero el más notable en Cajamarca, desde luego, que es el de la catedral, ¿no? El dedicado a Santa Catalina. En ese sentido también tenemos que gloriarnos. Y sin algo, al neoclásico y a las modas les tenemos que renegar, así como han dejado de lado algunas manifestaciones. Nuestras iglesias no eran góticas, han querido ser góticas, pero no somos franceses, pues, ¿no? El gótico está bien para Francia, para Inglaterra, para algunas regiones de Alemania. Nuestras iglesias tenían una riqueza pictórica muy fuerte. Algo queda en Belén, pero se destruyeron muchas cosas. En San Francisco, por ejemplo, las molduras en torno a la capilla de la Virgen de los Dolores eran pintadas. En la capilla de la hacienda de Polló estaban presentes los retablos, y junto con el retablo estaban esos rombos, signo del agua. Y ese símbolo del agua va al lado de las vivencias. Y el barroco no solamente es arquitectura, es pintura, pero también es una mentalidad, es una forma de ser. Y en este sentido, lo que hace algunas décadas ese historiador Robe hablaba de los pisos ecológicos, nuestra gente
lo tiene muy presente en torno a las festividades, y de ahí la importancia de las festividades en torno a los intercambios, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Poyoc, el niño de la Virgen lo llevaban los porconeros a Porcón y lo bajaban para la fiesta, ¿no? Era una cuestión de pisos ecológicos, ¿no? De intercambios culturales, también de intercambios económicos, ¿no? Sí, muy interesante, padre, toda la ponencia, el sincretismo cultural, el que nos habla, ¿no? De las fiestas religiosas, pero que también todo ese sincretismo aterriza pues en la arquitectura, ¿no? En esta arquitectura barroca que puede transmitir incluso en sus tallados elementos que no solamente van en el corte religioso europeo, sino que hacen esa fusión, ese traslape con las creencias, como por ejemplo los jesuitas que usaban el arco de medio punto con los rayos de sol, ¿no? Para poder dar la semejanza a los fieles, al poder entrar a estas iglesias, puedan seguir generando algún vínculo con esa adoración antes pagana y que ahora se reemplaza por la figura de Dios y de Jesucristo, ¿no? Muchos elementos propios de la decoración dentro de las fachadas también responden a ese sincretismo festivo que se empieza a reemplazar en las festividades religiosas. Gracias por tu apreciación, Sandra. Yo soy la Nidira que esta es una cuestión viva, ¿no? Creo que eso se los decía al principio. Si hay una manifestación artística en los Andes, en el Perú y en América, y nuestra forma de ser, ¿no? Eso es lo barroco. No quiero extrapolar mucho, pero en lo musical, está en nuestras chicherías y nuestras salserías, ¿no? Por ahí también va algo de lo barroco, ¿no? O sea, hay que remarcar, y eso con insistencia, ¿no? Que es una tradición viva. Y ya que me muestras, pues, nuevamente la portada de Belén, ahí veo 3 coronitas, ¿no? Y esas 3 coronitas hacen, pues, alusión a los Reyes Magos, ¿no? Por ahí algo nos viene de Oriente y también de Belén, que está muy cerca de Jerusalén. También creo que podemos ser una Jerusalén, ¿no? Bueno, y más allá de las gracias, ¿no? Hay que señalar, y en la cuestión reclamos, ¿no? Hay una cosa que tenemos que salvar, ¿no? Y ahora que estamos hablando del barroco, que hemos denostado a los curas y frailes que se trajeron abajo todas las pinturas que habían en las iglesias, ¿no? Tenemos que hablar con mucha insistencia y remarcar mucho de que tenemos que salvar algo de inmediato. Y ese algo de inmediato que tenemos que salvar es la capillita de Tartar. Hay un estudio que un catedrático de educación de la Universidad Nacional de Cajamarca ha realizado, que me parece muy interesante en torno a la presencia de los betlemitas en Cajamarca. Me parece, yo no lo puedo afirmar, quizás Evelio Gaitán, que ha trabajado tanto en el archivo, lo puede decir, es a quién perteneció la hacienda de Tartar, anexa a lo que hoy es el aeropuerto y hoy propiedad del Ministerio de Transportes. Me da la impresión, por las imágenes que encuentro en la capillita, algunas muy similares a la de Belén, que pudo ser de los padres betlemitas. Es cuestión de trabajo de archivo, ¿no? Y lo interesante que hay son las pinturas, ¿no? En una capillita reducida que conserva la mejor expresión, creo que no exagero, de pintura mural en todo el norte del Perú. Y entonces eso reclama urgentemente salvar. La iglesia de la catedral tiene una particularidad, no sé si usted seguramente la ha visto, que parecería que se perdieron los planos originales, porque cuando uno entra a la iglesia, parecería que los arcos
han querido hacerlos un poco más bajos y después los hicieron más altos. Bueno, usted sabe que la catedral o Santa Catalina era el curato de blancos y españoles. En cambio, San Francisco era el curato de indios, ¿está bien? La catedral empezó a construirse en el año de 1662 y se consagró 100 años después por el obispo de Trujillo, don Javier de Luna Victoria Tello, porque no se sabe cuándo terminó, porque al final de cuentas las torres nunca se terminaron. Y bueno, esa es una característica de la catedral, pero por ejemplo, cuando uno entra a la iglesia de San Francisco, parece en el interior más majestuoso, más grande, ¿no? Que da una sensación de grandeza. Pero aparte, sabemos también de que en 1936, Miguel Barbosa recién termina, pues, las torres. Por eso es que al lado derecho hay una plaquita que dice MB 1936. Pero yo quiero decirle, la iglesia Belén es la iglesia que se dice la más completa, pero es la más mestiza de todas, ¿no? Porque aparte de que no tiene el mismo acabado de la piedra, tiene un enlucido que lo comenzamos a ver cuando se comenzó a limpiar, ¿no? Y se vio que la iglesia Belén tiene un enlucido y donde predominan los colores más fuertes que son típicos de una arquitectura, una decoración indígena, mestiza, ¿no? Y también quería decirle de que la mayor parte de los retablos de Cajamarca, de acuerdo a investigaciones, no se perdieron por avaricia, sino más que nada por descuido, porque antes se ponían las velas en el mismo retablo y a veces se olvidaban y había, cuando menos nosotros encontramos, una serie de aspectos que son de que se habían quemado. En la iglesia La Recoleta, ¿no? En la parte de la pintura que está en la parte alta, hay una inscripción bien importante, ¿no? Que habla acerca de la invasión de en la guerra con Chile, que también es algo que tenemos que procurar de algún modo salvar, porque nosotros tenemos que tener bien presente que Cajamarca es un pueblo de naturales, ¿no? No es fundación española, es un pueblo de naturales, ¿no? Y creo, eso lo tienen que decir otras personas, que la parte de San Pedro, por ejemplo, esas esquinas de piedra, ¿no? Podrían hacer memoria, para ser más justo, ¿no? De cierta población indígena que vivía en estos lugares. Si bien la iglesia de Santa Catalina era iglesia de españoles, pero teníamos más allá de ella la de San Pedro y la de San José, que eran capillas de naturales. Cajamarca nace pues como una localidad de indígenas asignadas a los franciscanos, y los franciscanos defienden su presencia en la iglesia de San Antonio frente, ¿no? a la iglesia de Santa Catalina, que era iglesia de españoles. Después, yo insistiría, quizás hay alguna razón en la cuestión de las velas, pero más allá de las velas hay la cuestión de la novelería, donde desgraciadamente muchas veces somos adictos. Y no solamente entre nosotros, sino también, por decir, Lima. Lima, llega un momento en que por hacerla grande, la Catedral de Lima, destruyen el coro y desaparece el coro y el sotacora. Y junto con ello, otra cosa desgarrafal, como en el coro va el órgano y entonces no había dónde poner el órgano, lo ponen a un lado, entrando al lado izquierdo, y cortan los tubos del órgano. Inservible el órgano. Y esto ha pasado en varios sitios. Por eso es que cuando uno visita el Cusco, ¿no? O visita la Catedral de Ciudad de México o Morelia y ve esos estupendos coros y sotacoros, se dice
lo que se ha perdido, ¿no? Y aquí quizás, y ya que estamos en el camino al Bicentenario y nos salimos con el permiso de Sandra, que sobre todo que es arquitecta, nos salimos del tema, hay pues detrás de esta tensión que en arquitectura y en arte hay en general, ¿no? También hay una cuestión ideológica, hay una cuestión de modas, para llamarlo de una manera más suave, ¿no? Que siempre la sufrimos, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos valores propios, ¿no? Y entonces viene una moda, la moda afrancesada, ¿no? Ni sabemos en qué proceso está en Francia. Francia, por ejemplo, la Francia del siglo XIX es la Francia del siglo de la Restauración, ¿no? Donde vuelven los reyes y todas esas cosas, ¿no? Y con los reyes vuelve el gótico, ¿no? La Francia del siglo anterior, la Francia del siglo XVIII es neoclásica, ¿no? Vengan los griegos, ¿no? Vengan los griegos, vengan. Y entonces hay una tensión entre las dos. Nosotros republicanos, ¿no? ¿Qué buscamos? El gótico, ¿no? Y el gótico es conservador. Supuestamente la república nace con un sesgo liberal, ¿no? Entonces, esas son una de las tantas confusiones que tenemos y de las que en estos días Vergara nos ha hablado de ciudadanos sin república. Es que curiosamente la capilla de la Virgen de los Dolores tiene un retablo que se cambió, según dicho usted, por la moda. Es un neogótico. Si se trata de Torres y de concluir, esa es una larga discusión, ¿no? Y es la discusión en torno a la Catedral de Cajamarca. Fue hecha para estar con Torres, ¿no? Pero no se las hicieron en su momento. Es muy interesante lo que tú dices y añado al dato histórico que has dado sobre la importancia de San Sebastián o la Recoleta con sus espadañas y en fin. Y aquí también hay que pelear. Y hay que pelear por el claustro conexo a San Sebastián o la Recoleta. De lo que conozco en el Perú, de repente nos falta siempre mucho conocer, hay 3 claustros floridos. Esos 3 claustros floridos son la Compañía en Arequipa, la Merced en el Cusco y el tercero tiene que ser el claustro de la Recoleta, que hoy es el Colegio San Ramón. Y aquí también tenemos que entendernos entre cajamarquinos y entre instituciones, ¿no? Hay que salvar ese claustro. Y junto con ello, en general y en particular, necesitamos un inventario muy exhaustivo, profesional, de todos los bienes culturales de Cajamarca, tanto materiales como inmateriales. Salvemos todo lo que podamos y comencemos a inventariar. En realidad Cajamarca es una ciudad con mucho potencial, ¿no? Como mucha herencia cultural, no solamente de pocos años, es una herencia cultural desde la época pre-inca, la colonial. Nuestro centro histórico tiene una característica muy especial que conviven 3 épocas importantes, ¿no? Tenemos en Santa Polonia la parte pre-inca, el cuarto del rescate y luego el asentamiento colonial que se da justamente estas iglesias en lugares de importancia religiosa como la iglesia San Francisco en lo que era el Ushno, ¿no? De adoración al sol. Entonces ese proceso de sincretismo cultural que se ve en todo lado en realidad en Perú, ¿no? Se ve no solamente en las manifestaciones inmateriales, también en la arquitectura el sincretismo lo estamos viendo, todos estos tallados barrocos, estos rostros de querubines que terminan siendo rostros mestizos, ¿no? Porque si bien es una arquitectura religiosa traída de Europa, pero al usar materiales locales y mano de obra local, ya genera ese mestizaje y esas joyas arquitectónicas son únicas y propias de una identidad local. Yo creo que es muy importante que la colectividad, por eso estas aulas abiertas, por eso el poder
hacer que los jóvenes se empoderen de esa identidad, que a veces se busca identidades perdidas o tratar de copiar modismos de otros lugares, cuando en realidad en Perú y en cada zona, en este caso de Cajamarca, tenemos mucho potencial para encontrar fuentes económicas incluso de desarrollo, ¿no? Todos estos proyectos que bien nos menciona es un cúmulo de investigación para que los jóvenes puedan desarrollarlo a nivel universitario, a nivel de investigación. Como usted dice, la publicación y la investigación en Cajamarca le falta bastante, ¿no? Hay mucho por hacer. Yo creo que faltan manos, faltan más personas que puedan sumarse a querer contribuir por recuperar a nuestra Cajamarca. Usted hablaba de las casas. Le comento que ahora estamos, bueno, hace mucho tiempo nos embarcamos con el proyecto de la casona Casanova, muchos años de gestión para que se logre comprar, se logre ahora restaurar. La actual gestión apuesta por lo que es la cultura, el desarrollo. Entonces, desde la Escuela Taller se está haciendo el proceso de restauración. La casona Casanova es una casona barroca, y lo que usted decía, el no tener dinero ayuda a que las cosas se conserven. Es contradictorio, pero tal vez los dueños que ocuparon esta casa en las condiciones que la tuvieron, fue presa pues de todo este deterioro, pero a nosotros como ya técnicos, como profesionales de la restauración, nos está permitiendo tener elementos originales de puertas. El único balcón de cajón barroco lo tiene la casona Casanova, ya se lo restauró. Y justamente todo este proceso constructivo, nosotros lo que estamos planteando es que esta casa sea un lugar de la identidad cajamarquina, que muestre todas esas manifestaciones materiales e inmateriales, pero que a la vez también sea un museo vivo con la misma arquitectura. Es decir, que se puedan respetar los procesos constructivos y se pueda ver cómo fue el sistema de aquella época restaurado, funcionando, y se puede entender toda esta arquitectura tan importante. Entonces, hay, como bien dice el padre, varios temas, se está caminando de a pocos, pero faltan muchas iniciativas de diferentes sectores, ¿no? Porque yo creo que la población también tiene un rol muy importante, porque son los usuarios del centro histórico. Al final son las personas que habitan estas casonas y que tienen que sentir esa importancia y sacar a veces esos criterios de falsa modernidad que buscan traer abajo edificaciones de un material que pertenece a una época, que pertenece a una memoria de la ciudad, ¿no? Porque las ciudades son como personitas, ¿no? Que van creciendo y que tenemos que ir respetando sus diferentes etapas para lograr una ciudad que realmente cuente con una identidad y con un adecuado desarrollo. Curiosamente, el barroco en América Latina prácticamente tuvo su auge en la ciudad de Potosí, ¿no es cierto?, en Bolivia. Y porque Potosí, pues por las minas de plata, llegó en un momento a ser una ciudad tan grande, incluso más grande que Barcelona en esas épocas. Y luego, curiosamente, al terminarse la plata en Potosí, el rey comenzó a buscar algún fundamento, alguna mina que pueda darle ese dinero que le estaba faltando. Y curiosamente, Miguel de Espinach es el que compra las minas en Hualgayoc, ¿no? Y la casa donde actualmente está usted ahorita, la casa de la ex municipalidad, es la casa de Miguel Espinach, ¿no? Curiosamente, y como decía Sandra, el interés de la actual gestión es justamente apostar por la cultura. Y no sé si usted sabe, pero esa casa ahora es el Centro Cultural Municipal, ¿no?, que está dedicada a justamente para hacer el espacio donde los artistas, los gestores culturales tengan ese lugar que tanta falta hace y que ahora va a verse complementada justamente con la construcción del Parque del Bicentenario. Pero también quiero darle una noticia. Esta próxima semana se va a inaugurar la restauración de los pisos del convento de la Recoleta. Y justamente ha sido realizada
con el asesoramiento y el control de la Dirección Desconcentrada de Cultura, en donde pueda tener esa conservación y ese tratamiento como le corresponde. Justamente los responsables de la arquitectura barroco en Cajamarca son alarifes propios de los mestizos. Hablemos de Matías Pérez Palomino, de Juan José de Tapia, de Josep Morales, etcétera, que eran justamente mestizos y que curiosamente le dieron esa personalidad, como lo dice el padre San Cristóbal en su libro, ¿no? El barroco en Cajamarca es muy peculiar, muy particular y tiene su estilo muy propio. Dice, muchas gracias por tan hermosa conferencia. Así como estaba policromado en el interior, las iglesias, también había policromía en las fachadas de manera externa. Existía también la policromía externa en la arquitectura barroca. Y la siguiente pregunta es, ¿cuál cree que es el cuadro más representativo del barroco cajamarquino en lo que es la pintura? El más representativo es el de Belén, pues, es esa virgen que está en medio de los indígenas, pues. La Virgen de la Piedad, de la Piedad. De la Piedad, la Virgen de la Piedad. Muchas gracias, Jaime. Y también, a mí particularmente, el que me gusta es el de, también en Belén, en el presbiterio, mirando hacia el presbiterio a la mano izquierda, ese juicio de Jesús, que está detrás de la inspiración de los grabados holandeses, ¿no? Que es todo un momento de la pintura barroca, ¿no? Primero nos llegan las estampas, ¿no? Después copiamos las estampas, después copiamos las paredes y después hacemos pinturas en las telas, ¿no? Por ejemplo, cuando vas al convento de Santo Domingo, San Francisco en Lima, sacan en los patios mayores, se sacan los óleos y aparecen las pinturas, ¿no? Murales, ¿no? Que son una maravilla, ¿no? Entonces, ese es el proceso. Estampas, llegan las estampas, ¿no? Tienen que entender que la pintura era no habían todas estas tecnologías que nosotros tenemos, y el gran sistema de evangelización eran las estampas, ¿no? Que pasan después a las pinturas murales, y de las pinturas murales pasan a los óleos. Si las partes exteriores eran pintadas, la impresión que tendría es que no serían pintadas simplemente por las lluvias, ¿no? Que las lluvias las lavaría. Hay una última pregunta, padre. ¿Cuál es su opinión con respecto a la idea de poder seguir la construcción de las iglesias bajo los planos originales? Bueno, estas iglesias no son arqueológicas, ¿no? Han sido construidas para una finalidad, pero de otro lado, y en esa finalidad estaban las torres, ¿no? Captamos el sentido del momento de esos alarifes mestizos y otras cosas, ¿no? Y de repente los desviamos, ¿no? Por ejemplo, vemos el contraste entre San Antonio, San Francisco, que está marcado por la verticalidad que es fuerte, dominante, que le dan esas torres. Y del otro lado, la horizontalidad apacible de Santa Catalina o la catedral. Lo que pasa es que la arquitectura corresponde, es el reflejo de una época. Y es el reflejo también de parte de la historia. El sistema constructivo ahora es otro. Por más que tengamos los planos, la historia de esa construcción es trunca. Entonces, no tiene sentido dentro del parámetro de restauración y dentro del parámetro histórico hacer falsos, porque ya vendrían a ser un falso, por más que sean los planos originales, porque ya no corresponden a la época propia en la que se concibió esa edificación arquitectónica. Y agradeciéndote, padre Efraín, realmente para nosotros ha sido un lujo tenerte esta tarde. Creo yo de que de algún modo nosotros hemos contribuido en algo para que esta tarde pues sea un refrigerio cultural, un refrigerio espiritual, en donde nos has podido brindar
mucho de tus conocimientos, que vamos a tener que seguir molestándote porque la verdad, Con mucho gusto. hay mucho que hablar sobre esto. Y quiero felicitar nuevamente a todo el equipo de la Gerencia de Turismo, Cultura y Centro Histórico, y en este caso a la Escuela Taller San Antonio, porque con estos espacios estamos fortaleciendo la identidad cultural de Cajamarca y poniendo en tapete todas aquellas cosas que tenemos que hacer. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que Dios lo bendiga.